Pasado 20 de abril, ya en plena pandemia, el Senado de la República realizó una sesión presencial únicamente para aprobar la ley de amnistía con el argumento de que permitiría descongestionar las cárceles del país y reducir el riesgo de contagios. A la fecha, solamente 9 personas han sido beneficiadas con esta ley que busca la excarcelación de quienes tienen una sentencia firme o en proceso por delitos menores. Durante la instalación de la Comisión de Amnistía se informó que ya hay 2.487 solicitudes de liberación, de las que 2.000 son de fuero común y 56 son del federal. La ley de amnistía propone beneficiar principalmente a mujeres, a jóvenes y a personas de origen indígena que no tuvieron una defensa adecuada. También podrían beneficiarse personas acusadas de participar en la interrupción de un embarazo o en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza u orilladas por el crimen organizado. La Comisión de Amnistía deberá recibir y tramitar las solicitudes de amnistía para evaluar su pertinencia. ¿Podrá esta comisión cumplir con el propósito de dar una segunda oportunidad a personas presas injustamente y reducir la saturación en las prisiones? ¿Qué piensan nuestras panelistas y nuestros panelistas de esta noche? Empezamos contigo, querida Lisa, porque este tema le hemos dado mucho seguimiento. Yo sé que también a ti es un tema que en específico puntualmente te interesa y lo debatimos mucho cuando estaba en discusión. Me recuerdo algunos argumentos de personas opositoras a esta ley, pues que decían que se iba a excarcelar a criminales, ¿no? Pero evidentemente, bueno, ya vimos precisamente cuál es el grupo poblacional al que ayudaría esta ley, pero también estamos viendo, como decía la nota, pues muy pocas personas que hasta ahorita se han beneficiado. ¿Cómo lo ves? Sí, quizás primera cosa decir que, bueno, nosotros le damos seguimiento institucional a este tema, particularmente porque le damos seguimiento desde la Ley de Ejecución Sí. Penal a las posibilidades de excarcelamiento de las personas que fueron desproporcionalmente castigadas por delitos menores de drogas. Y entonces lo primero que hay que decir aquí es que si bien la nota apunta muy bien a que son 2.487 solicitudes, desafortunadamente esta comisión que se acaba de instalar desde Segov y que tiene pendiente, por cierto, la publicación de los procedimientos y los jueces que ya se definieron van a ser los que van a tratar estos temas y por lo tanto todavía no se puede activar el mecanismo, es que 2016 de los casos que son del fuero común no van a ser de su competencia, porque recordemos que la ley de amnistía justamente lo que dice es que va a poder beneficiar a aquellos que quedan en el fuero federal y entonces por lo tanto de esas solicitudes que hoy en día existen solo 56 que harían en su cancha, porque 496 de las que hay todavía no se identifica adecuadamente el fuero, lo que nos habla justo de varios de los retos que quienes trabajamos en el tema de justicia nos enfrentamos de manera cotidiana, que es la clasificación de los delitos y los sistemas de información, que es particularmente grave para delitos, por ejemplo, como delitos contra la salud, que existen en genérico, pero además en más de una decena de categorías particulares y dependiendo de dónde caigas es el fuero que lo persigue. Y las 9 que ya habían, son esas 9 personas que ya habían alcanzado su libertad. Importantísimo decir que entonces, por lo menos de las que hay, esas 2016 solicitudes del fuero común, pues van a caer justamente en las distintas entidades federativas y entonces es interesante para la gente decir que hay 19 estados de la federación que ya cuentan con iniciativas similares, algunas de ellas que ya se han dado trámite legislativo, otras que han incluso iniciado los procesos de liberación por decretos, digamos, de los gobernadores o procesos un poco en fast track. Algunas de esas entidades son Aguascalientes, Colima, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Quintana Roo y Zacatecas, y que le tendríamos que estar dando entonces seguimiento a esos procesos estatales muy en particular, porque es el más del 90% de los casos que se van a procesar por ahí. Y únicamente algunos de los retos, porque así encuadraste todo este primer inicio sobre esta ley que hay que decir a nosotros nos parecía muy necesaria, aunque desde el principio señalamos que las amnistías, si no vienen acompañadas de otros procesos de reforma que reduzcan los incentivos para encarcelar a la gente, pues van a ser insuficientes, sobre todo para cumplir el objetivo de despresurizar un sistema carcelario muy castigado con la rapidez que la pandemia de COVID-19 requiere, es que justamente le pusieron cientos candados que la pueden hacer inoperante. Por ejemplo, el hecho de la no reincidencia, sobre todo para el caso de mujeres que abortaron, pues es una doble victimización, pero también el tema de que los delitos por los que las personas se pueden beneficiar o demandar el beneficio de la amnistía no pueden estar dentro del artículo de
19 constitucional, que fue este famoso debate que tuvimos sobre si eran delitos graves o no, o si ameritaban únicamente prisión automática sin la necesidad de que la dictara un juez. Ahí se nos van a caer todos los casos de drogas, porque todos, absolutamente en todas las modalidades que implica la ley de amnistía, entran en artículo 19, entonces por lo tanto no vamos a poder sacar a esa gente. Importantísimo, Genaro, con esto cierro. Hoy INEGI justamente nos dio una radiografía de cómo se da la judicialización y persecución de los casos de drogas, y vemos que en 80% de los adolescentes que se procesan por esta vía son por consumo y posesión. 41% de las personas adultas también son por consumo y posesión, y que en los dos demográficos el 50% de las detenciones son por posesión simple de marihuana entre 5 y 100 gramos, sabiendo que ya tenemos justamente la obligación de legislar en materia de regulación legal de cannabis. Pues claramente podríamos funcionar mejor haciendo esa ley que intentando una comisión de amnistía con una ley que nosotros hicimos inoperantes por las cláusulas, digamos, chiquitas de exclusión. Claro. Isaac, a ver, para la gente que votó por este proyecto con el corazón en la izquierda, pues esto es lo que queremos ver desde el principio, que aprobaran esta ley, que hubiera una comisión que funcionara, que como dice Lisa, también en efecto ya se regulara el mercado de la marihuana, que sean mancuerna, digamos, para que se eviten ese tipo de problemas. ¿Cómo lo ves? ¿Estás también optimista de que ahora sí ya los temas de izquierda van a empezar a circular bien en el Senado de la República? Yo creo que estoy seguro que sí. Es una ley progresista, es una ley humanitaria, que es una ley muy consciente de que en México... ¿Se escucha? Sí, te oímos perfecto. Sí, en México se ha criminalizado históricamente a la pobreza y está pensada en los grupos más vulnerables. Por lo tanto, yo sí esperaría, tengo depositada mi esperanza en que se sumen todas y todos los especialistas para que esta ley no se quede simplemente en una ilusión, en una falsa salida, sino que en efecto ayude a despresurizar el sistema penitenciario, carcelario, pero también que sea efectiva para apoyar, para que haya justicia social auténtica en el país en favor de los grupos más vulnerables, que no se les ha dado el debido proceso, los pueblos originarios principalmente, y las personas que no hay que olvidar que por robar un producto de una tienda de abarrotes se les llegaban a dar sentencias muy elevadas, y pues que era una hipocresía, recordando el anterior bloque de estas factureras, cómo se permitía desvíos de tantos millones de pesos y se castigaba a gente por tan poco y por tanto tiempo. Claro. A ver, Lecona, tú estás trabajando más en muchos temas de justicia transicional y también evidentemente esta ley te llega al corazón, y yo sé que también aquí lo defendiste en esta mesa, ¿no? Que era una buena iniciativa, sobre todo ante el tema y ante el problema de que quien lo veía como una ley que iba a servir para liberar a criminales, quien estaba tratando de posicionarlo en ese sentido. ¿Cómo lo ves ahora y cómo ves también la instrumentación ya de esta comisión? Pues déjame decirte que cuando yo lo defendí no habíamos visto el proyecto en su momento, un proyecto de ley, ni se terminó aprobando. La verdad es que yo quiero empezar partiendo de lo que no es la ley de amnistía, porque propiamente no cumple muchas de las características que debería tener una ley de amnistía, empezando por la temporalidad. En toda ley de amnistía se requiere tener un tiempo específico de la comisión de los delitos que van a ser sujetos de esa amnistía, que van a beneficiar a personas que han sido juzgadas por esa amnistía, y de entrada la ley no lo tiene. Hay que decir que fue un proceso bastante cerrado, donde no hubo mucho espacio para que las expertas, los expertos pudieran materializar las observaciones, como siempre, como nos tienen acostumbrados. Hacen foros, un foro chiquito, y luego pasa lo que pasa. Y de las cosas que no es la ley de amnistía, no es lo que prometió este gobierno, justo como lo ubicas tú, Genaro, en cuanto a justicia transicional. Sí. Porque siempre traigo a cuenta, y no voy a cansar de hacerlo, que el 14 de septiembre de 2018, durante la transición en Tlatelolco, el presidente electo en ese momento le prometió a las víctimas una agenda de justicia transicional. Y para que una medida sea considerada de justicia transicional tiene que tener 4 elementos: justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Definitivamente esta ley no cuenta con ello. Y aquí es donde viene una de las cosas que para mí han sido más decepcionantes de la mal llamada Cuarta Transformación, que es que la propia secretaria de Gobernación, igual en la transición, afirmó, dijo que la justicia transicional no solamente era posible en este país, sino que era urgente. Y ha sido de lo más desilusionante que cómo quieren hacer pasar cosas por justicia transicional que no son justicia transicional, que son procesos incompletos, son piezas de un motor que no se ha empezado ni siquiera a construir.
Otra cosa que no es la ley de amnistía es la solución para despresurizar las prisiones y aminorar los riesgos de contagio de COVID-19. A ver, estaba en el Senado, congelada por la pandemia, la iniciativa. Llega la pregunta a una mañanera a partir de esta petición que hicieron varias organizaciones, como México Unido contra la Delincuencia, para que el presidente usara las facultades que ya tiene como presidente, lo que ya tiene hoy legalmente, sin necesidad de ley de amnistía, para que despresurizara las cárceles, dejando en libertad o permitiendo que pudieran estar en libertad personas que podían que tenían comorbilidades o una edad o que no habían cometido delitos graves y poder salir sin necesidad de una ley. Pues no pasó. Vean la semana epidemiológica en la que estamos, sí, y no apenas se está instalando la comisión. Entonces, sí, no era esa solución que nos vendieron. Tampoco es el sistema. El discurso. Daniela Malpica, mi compañera en Justicia Transicional, en México, esta organización que formamos justo para estudiar y proponer y hacer un hub de las propuestas de justicia transicional, me precisaba hace un rato estas críticas que acompañaron este proceso legislativo que digo que fue muy cerrado a la participación ciudadana y a la corrección. En principio, el hecho de que solo contempla delitos de fuero federal, ya Lisa lo explicó perfectamente, y delitos como el aborto, en materia federal no hay personas presas. No va a haber ese beneficio, aunque se enmarque en esta ley, aunque haya sido de las grandes cosas que se resaltaron, no van a ser beneficiadas personas que hayan sido juzgadas por el delito de aborto porque no es un delito federal. La comisión técnica, que hoy de la que estamos hablando, de la que da pie a este tema, está compuesta por titulares de secretarías que no son expertos en estos temas. Vaya, para que se vea el contraste contra quienes sí tuvieron que estar y no están. No están las defensorías de oficio, ni las organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a los posibles beneficiarios, los casos de los posibles beneficiarios de la amnistía. Ya decía yo el requisito de la delimitación de tiempo, que tampoco, y la primera audiencia, que lamentablemente la primera audiencia de esta comisión no fue pública. Un mecanismo así requería la máxima transparencia para ver qué es lo que está pasando. Y del último cierre, lo que definitivamente no es esto que dijo la derecha, esto que dijo el PAN, de que era abrirle la puerta a criminales peligrosos y demás fantasías, que pues lamentablemente son la inercia de cómo se dio este debate, que fue mal posicionado muy responsablemente por el propio candidato, hoy presidente de la República, en el periodo electoral. Viri, ¿qué le contestas a Lecona? Tú estuviste muy de cerca de ese proceso desde el Senado, evidentemente. ¿Cómo lo ves? ¿En qué estás de acuerdo con Lecona y dónde están tus contrapuntos? Sí, bueno, me parece que fue un proceso bastante, sí con prisas, pero ahí sí quiero corregir a Lecona porque sería no reconocer el trabajo de muchas organizaciones que estuvieron acompañando el proceso de esta ley, como X Justicia y más organizaciones, que incluso se sostuvo una reunión, quizás esto no se sepa, pero se sostuvo una reunión con el consejero jurídico, con senadoras que impulsaron esta ley, justo para ver estos pequeños detalles, y la propuesta que se presentó y que se aprobó, pues fue derivada del trabajo de estas organizaciones, ¿no? Sería también deshonesto decir que eso no pasó y tratar de invisibilizar el trabajo de organizaciones que han luchado históricamente por defender los derechos de las personas que están presas injustamente o por procesos de nuestro sistema de justicia que está tan dañado. Entonces no hay que perder de vista eso. También me parece importante resaltar esto que decía Lisa. La ley en su artículo 3º transitorio faculta de cierta forma a la Secretaría de Gobernación para que promueva ante los congresos locales la creación de estas leyes de amnistía locales, justo para los delitos que sean del fuero común y no del fuero federal, ¿no? Entonces, es muy importante que la SEGOV se ponga ahí a promover, ¿no? Que haga una campaña muy fuerte para promover que los congresos locales puedan aprobar estas leyes, porque no ha sucedido y me parece que pues con esta situación de la pandemia es muy importante. Entonces, no hay que olvidar esto, es un camino que todavía no empieza. Y fíjate que lejos de decir que fue un fracaso o no, para mí, y una de las discusiones que se daba en el Senado es que si esta ley beneficia aunque sea una persona y sale de prisión y se puede reinsertar en la sociedad, etcétera, será una ley exitosa, aunque sea una persona. Digo, vamos por muchos más.
aproximadamente 6,000 personas son las que podrían estar beneficiadas por esta ley, pero aunque sea una persona, creo que es una ley que es benéfica. Yo coincido con esa lectura, pero Lecona levantó la mano. Sí, bueno, es que no es de que con una persona, toda una ley para una persona. Cuando hablo de un proceso cerrado, y quiero dejarlo bien claro porque no admito esta acusación que hace de invisibilizar el trabajo de organizaciones con las que colaboramos en todo momento, es que el proceso de mejoramiento de una ley, que tendría que ser bajo el Parlamento abierto, se da en espacios en los que el Parlamento abierto no permite que haya mejoras más allá de escuchar, de acompañar, de una reunión con el consejero jurídico, privada, no pública. No es Parlamento abierto, no hay una metodología de trabajo, hay preocupaciones que se pusieron desde la Cámara de Diputados, yo no estoy hablando del Senado, de la Cámara de Diputados, hicieron un foro ahí sí, invisibilizado, no en un momento pertinente, no con mecanismos que permitieran que las observaciones y la ley pudiera tener mejoras. Vaya, la ley no tiene mecanismos de reinserción social y de reparación efectiva del daño. Prácticamente muchos de esos beneficiarios los van a mandar a sus lugares, a sus regiones, a enfrentarse a qué tipo de fenómenos. Sobre todo por los que tienen que ver con narcotráfico, ¿no? A ver, ¿por qué no me dejas hacer una pausa, Leco? Porque ya nos pasamos de tiempo, pero seguramente Viri te quiere contestar, me imagino, con el tema del proceso del Parlamento abierto, pero podemos recuperar en el siguiente bloque porque vamos a hablar de política electoral y del hecho de que el Partido del Trabajo quiere de nuevo ir en alianza con Morena, pero no quiere nada más con Morena, sino también con el Partido Verde. Regresamos después de la pausa para discutir este tema, no te vayas.